para efectuar la adquisición de material que sea preciso. El Gobierno ha negado también que se vaya a bajar el sueldo a los funcionarios y ha modificado su decreto de cierre del espacio aéreo con Italia para que los españoles puedan regresar. Se habilitan 5 aeropuertos, entre ellos el de Málaga. Todos tendrán que guardar una cuarentena monitorizada. Bueno, este martes asistimos a la emocionada despedida de los ancianos de la residencia de mayores de Alcalá del Valle, en la que se localizó el foco más importante de coronavirus de la provincia de Cádiz. Una treintena de personas residentes fueron trasladadas a otra residencia, una de tiempo libre, de que la Junta de Andalucía dispone en la línea Campo de Gibraltar, también Cádiz. Entre aplausos, algunas lágrimas y con el cariño de todo un pueblo, a pesar del confinamiento, los ancianos de la residencia de Alcalá del Valle abandonaban las instalaciones. Ambulancias, subismóviles para los casos más graves y un autobús, sin fecha de vuelta, pero confiados. Nosotros lo único que queremos es que ellos estén atendidos, que tengan todos los medios a su disposición, que tengan oxígeno, que tengan personal para atenderlos. La Junta tomaba la decisión de trasladarlos a la residencia de tiempo libre de la línea, donde ya son atendidos. Mientras tanto, nada escapa a las labores de desinfección, una forma de evitar la propagación del virus que ya ha afectado en la localidad a unas 60 personas, entre mayores y empleados de esta residencia, a la que esperan pronto volver. Los aplausos públicos son uno de los símbolos de esta crisis, el de las 8 de cada tarde, en especial a los profesionales sanitarios. Bueno, el que van a ver lo regalaron residentes y personal de la residencia de mayores del Balcón de la Furia en Granada a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que acudieron a desinfectar las instalaciones el día después de la muerte de 4 de sus residentes. Tras la angustia y el dolor por las pérdidas, la residencia recibió los ánimos de este destacamento militar, que además ha felicitado a través de las redes a la residencia por su estado y por la atención a sus mayores. Repasamos datos de España. Van al menos 39.600 contagiados, 5.400 de ellos, cerca del 14%, son profesionales sanitarios. Van al menos 2.804 fallecidos en España y 3.794 altas médicas. Esta mañana habrá nueva actualización oficial de esos datos. El coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, insistió este martes en que estamos en una semana muy complicada en la que se espera se llegue al pico de la epidemia en el conjunto de España. También dijo que se espera que los efectos del confinamiento se noten cada vez más. Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la semana dura. Esta es la semana en la que todos estamos esperando a ver si hemos conseguido, con las medidas importantes, muy agresivas, que se han planteado en España, estamos consiguiendo llegar ya a ese pico y a empezar a descender en el número de casos. Eso tenemos que valorarlo con mucho cuidado. Como he dicho, ese retraso es entre 7 y 10 días respecto a la fecha de inicio de síntomas, con lo cual en muy breve tiempo deberíamos de ver si esto tiene efecto o no. Nada menos que el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, hizo este martes una denuncia pública no precisamente leve. Vamos a repasarla. Hay todavía mucha gente que son bastante irresponsables. Me refiero a varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. Esto, como se pueden imaginar, nos supone un grandísimo trabajo de localización, de ver la trazabilidad, con qué taxis se han ido y demás. Joder. Una madre que los parió. También llegamos al bloque de solidaridad, que es mucha. La multinacional Cosentino ha hecho entrega de 4.000 equipos de protección, de los que se usan en su fábrica, a los servicios médicos, Guardia Civil y bomberos de Almería. Además, Cosentino ha ofrecido a las autoridades su red logística en todo el mundo para ayudar en el transporte del equipamiento médico que se compre. La plena disposición de su red logística mundial para aquello que pueda ser en estos momentos tan necesarios, pues para ponerlo a disposición de las autoridades, poner toda nuestra capacidad, nuestra red logística en lo que pueda servir para movilizar materiales, productos que puedan ser necesarios para atender la situación de crisis que vivimos.
También desde Almería se ha lanzado alerta sobre la situación de los poblados de chabolas de inmigrantes que trabajan en el campo. Comisiones Obreras y Almería Acoge han reclamado a las autoridades medidas urgentes para dar acogimiento y servicios a estas personas que malviven en estas chabolas, tan desfavorecidos y vulnerables que en muchos casos no tienen ni agua. Almería Acoge y Comisiones Obreras avisan del riesgo de contagios que pueden quedar sin control. Está sirviendo de bandeja que en cuanto haya un caso, pues todos los compañeros que están compartiendo ese espacio estrecho, sin ninguna medida de prevención posible, no porque no lo intenten, que lo están intentando, va a cundir por todas partes. Y nos parece que no reaccionar de forma muy urgente, muy rápida, buscando alternativas a una situación que ya era vergonzosa antes de esta situación, pues sería una vergüenza sobrevenida. La flota pesquera de Motril, en Granada, señala que la baja demanda de marisco por el cierre de los restaurantes y el poco rendimiento del pescado ha obligado a 60 familias a quedarse en casa a pesar de que no se pueden acoger al Real Decreto por la interrupción de la actividad. En algunos barcos tampoco se pueden asegurar las medidas sanitarias establecidas. En este momento solo salen a faenar 5 embarcaciones de Motril. Además, sus representantes se quejan de barreras administrativas en la gestión del desempleo de autónomos y trabajadores por cuenta ajena. La producción en la lonja ha caído un 65% y bueno, pues los compañeros que están amarrados pues están echando el paro, están intentando hacer un ERTE. Nosotros que estamos trabajando, pues lo que estamos intentando es que no se desabastezcan los mercados. En Andalucía se ha superado la cifra de 30.000 ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, que afectan a unos 350.000 trabajadores, de cuya limitada cobertura temporal pasa a hacerse cargo el Estado. Sevilla, Cádiz, Málaga son las provincias más afectadas. Un ejemplo, Autobuses Castillo, la empresa que gestiona los autobuses urbanos de Jaén, ha planteado un ERTE que afecta a la mitad de sus trabajadores. El ERTE en la empresa de autobuses urbanos de Jaén afecta al 50% de la plantilla de conductores. Estos muestran su preocupación y su incertidumbre ante esta situación. Nosotros estamos muy inquietos porque no sabemos en qué nos puede afectar, sobre todo lo que estamos metidos en el ERE, yo soy uno de ellos, y no sabemos quién nos va a pagar, qué es lo que vamos a cobrar. Tenemos ahí una pequeña incertidumbre que todavía no tenemos respuesta. Desde que se decretó el estado de alarma, el servicio se redujo a 20 autobuses. Esta situación ya ha estado afectando a las líneas comparadas en los hospitales de Jaén. El gobierno, por cierto, acaba de ordenar que la prestación de este transporte público se limite al 30% de la actividad. Por eso, los profesionales sanitarios exigen a la empresa prioridad en las líneas que les afectan. Lo que queremos es que Castillo mantenga ese 30% para poder mantener los servicios esenciales, como pueda ser personal sanitario. Si el personal sanitario, que ahora mismo es esencial en nuestra sociedad, no puede llegar a sus puestos de trabajo ni puede volver a su casa, ¿qué hacemos? Los profesionales esperan que el Ayuntamiento de Jaén también se pronuncie de inmediato sobre esta situación. La banca aplaude la primera línea de avales de 20.000 millones de euros aprobado por el Gobierno central. Los mercados reaccionaron bien en mitad del naufragio por el coronavirus. Este martes el IBEX subió cerca de un 8% en la mejor sesión en una década. Por el contrario, en Bruselas, de momento, ni plan Marshall ni coronabonos para compartir los gastos de la pandemia. El Eurogrupo no ha ido más allá de ofrecer el fondo de rescate, el MEDE, el mismo que se aplicó en la crisis anterior, que permite a cada país recibir fondos equivalentes al 2% de su PIB, pero con sujeción a condiciones. Alemania y Holanda se resisten a ir más allá. Serán los líderes de la Unión los que decidan en el Consejo Europeo de mañana jueves. En el ámbito internacional, medidas contra la pandemia global se extienden a pesar de las reticencias de algunos mandatarios. Finalmente, en Reino Unido se ha decretado el confinamiento domiciliario durante 3 semanas. En Estados Unidos, Donald Trump dice que le gustaría abrir el país el próximo 12 de abril, a pesar de que la OMS le advierte que será especialmente azotado Estados Unidos por la COVID-19. India, uno de los países más poblados del mundo, confina desde hoy por 21 días a sus casi 1.300 millones de habitantes.
esta hora repasamos los hechos fundamentales de este primer relato del día en Canal Sur Televisión. El gobierno andaluz anunció este martes la compra de 60.000 unidades de pruebas rápidas para detectar el coronavirus y de las 640.000 adquiridas por el gobierno central reclamó, aduciendo el peso poblacional de Andalucía, otras 120.000. En Andalucía hay al menos 2.471 contagiados de los al menos 39.600 que hay en España. Regalar un mensaje de tranquilidad. Andalucía está preparada. El sistema sanitario andaluz es fuerte, está respondiendo bien, ni mucho menos está colapsado. Tenemos capacidad, junto al sistema sanitario público, privado y demás centros del entorno de cada centro hospitalario. Ese fue el nuevo mensaje de tranquilidad de este martes del gobierno andaluz. El portavoz del gobierno y consejero de la presidencia, Elías Bendodo, afirmó que la sanidad pública está lejos del colapso y está preparada. Andalucía suma 2.471 afectados, 102 de ellos están en la UCI, van en Andalucía 87 fallecidos, 62 han sido dados de alta. Por provincias, Huelva sigue siendo la que tiene menos casos. De nuevo, ante muy pocos diputados y diputadas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solicitará esta tarde en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma. Con toda probabilidad los grupos van a decir sí. Este martes el gobierno ha aprobado un primer tramo de avales de 20.000 millones de euros para pymes, autónomos y resto de empresas, con cobertura del 80% para pymes y autónomos, del 70% para las demás. El aval garantizará el 80% de estos nuevos préstamos y renovaciones que se soliciten por estos colectivos, insisto, pymes y autónomos. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70%. El gobierno ni confisca nada ni impide ninguna compra. Al contrario, el gobierno a todo aquel que se solicita le proporciona el respaldo del gobierno de España para efectuar la adquisición de material que sea preciso. Este martes fueron trasladados los mayores de la residencia de Alcalá del Valle, el foco más importante de coronavirus en la provincia de Cádiz, con 3 fallecidos y 38 infectados. Ya están estas personas mayores en una residencia de tiempo libre de la Junta de Andalucía, en la línea de la Concepción. Córdoba refuerza la desinfección de las calles con el uso de drones que realizan vuelos a baja altura para aplicar un desinfectante diluido en agua, totalmente inocuo, se informa, para la salud de personas y animales. Córdoba ha sido referente de civismo en un reportaje de la BBC sobre la pandemia. El Eurogrupo deja en manos de los líderes del Consejo Europeo la decisión final sobre qué instrumentos utilizar para hacer frente a la crisis del coronavirus. Los jefes de Estado y de Gobierno mantendrán esa cumbre por vía digital o telemática mañana jueves. Europa baraja el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, el Fondo de Rescate Europeo, para dar préstamos de hasta el 2% de su PIB a los países para paliar el impacto económico de la COVID-19. Y la información del tiempo con Alberto de Luque podemos resumirla ahora de la siguiente forma. La inestabilidad sigue con nosotros y hasta la tarde se están produciendo en el litoral mediterráneo y cercanía a chubascos que pueden ser localmente intensos y venir acompañados de granizo. En el resto de la región está nuboso con algunas lloviznas. El levante, todavía fuerte en el Mediterráneo, perderá intensidad y dará paso a los vientos del oeste, y se mantienen las nevadas en cotas altas en las sierras orientales. Si vemos el modelo de precipitaciones, observamos cómo esta tarde se reactivarán las lluvias más probables en la mitad oriental, en Sierra Morena y en el sur de la región, probablemente acompañadas con tormentas y que se prolongarán hasta bien entrada la madrugada para dar paso a un jueves prácticamente ya sin lluvias en la mayor parte de Andalucía. Resumido en el mapa de símbolos, esperamos esta mañana las lluvias más destacadas desde Cádiz hasta Almería, como decimos, ocasionalmente fuertes y lloviznas en otros puntos de la región, especialmente cuanto más al este. Por la tarde se esperan tormentas en las sierras orientales, con nevadas a partir de los 1.600-1.800 metros. Tampoco se descarta que llueva, pero de manera más aislada, en cualquier otro punto de Andalucía. Y los vientos se mantienen todavía por la mañana fuertes de levante, pero ya por la tarde regresarán los vientos. Aquí en Málaga, y las 16 temperaturas bajan grados. de manera muy acusada en la Estamos en provincia de Málaga Málaga. lloviendo. Las máximas se Hoy todo prevén el día en está Córdoba para que con esté 20 lloviendo grados todo el y la día. mínima en Granada con 15. Y hasta aquí las noticias de Canal Sur. Gracias, de Alberto. Andalucía. Llegamos al momento
de anunciarles la tertulia para profundizar en la crisis que atravesamos de la pandemia global del coronavirus, y a don Álvaro Moreno de la Santa al frente, y a la vuelta de publicidad. Gracias por estar ahí. Nada, hombre. Asómate en directo a toda Andalucía. Asómate a Canal Sur. Vencer al virus no va a ser fácil, pero juntos lo vamos a lograr. Es el momento de demostrar nuestra fortaleza y agradecer al sector sanitario y a todos los profesionales que están trabajando. Por ti, por todos, por Andalucía, quédate en casa. Junta de Andalucía. En la nueva cocina de Cómetelo.